¿Qué es lo que hace que el horno de microondas pueda calentar la comida? ¿Por qué a veces el horno únicamente calienta el plato, pero no nuestra comida? En la actualidad el horno de microondas se ha vuelto un aparato indispensable para la tecnología que permite cocinar, descongelar, hacer nuestras palomitas, cocer nuestros alimentos, en fin. Pero, ¿cómo puede el microondas calentar esos alimentos? Para comenzar necesitamos entender el concepto de lo que son las microondas. Son una forma de radiación electromagnética. La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, es una combinación de campos eléctricos y magnéticos que oscilan entre sí y se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. La radiación de tipo electromagnética puede presentarse de distintas formas, como ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, luz visible, radiación ultravioleta, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que podemos clasificar este tipo de ondas? Las clasificamos por su frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite una onda a través del tiempo. De acuerdo a la frecuencia, nosotros sabemos qué tan energéticas pueden ser las ondas. Ondas de baja frecuencia pueden ser utilizadas, por ejemplo, para el radio, para las microondas, para las ondas que emiten nuestros teléfonos, las ondas de internet, etc. Ondas que son mucho más energéticas pueden ocuparse, por ejemplo, para los rayos X, que son los rayos que atraviesan nuestra piel, por los que se pueden ver nuestros huesos, rayos gamma, que se utilizan para la desinfección de equipos biológicos, y en un punto medio de ambas tenemos también a las microondas. Esas son las ondas que se transmiten a través de nuestro microondas y que son las que logran hacer que nuestras comidas se pueda llegar a cocinar. Bueno, y la acción de cocinar en un horno de microondas es el resultado de la interacción entre un componente del campo eléctrico que se llama magnetón, que genera las microondas, con las moléculas polares formadas en su mayor parte por agua, contenidas en los alimentos. ¿Y qué es esto de las ondas de las moléculas? La polaridad en las moléculas representa la separación de cargas eléctricas en una misma molécula. Es decir, en una misma molécula existen polos eléctricos positivos y polo negativo. Esta propiedad está íntimamente relacionada con algunas otras propiedades como solubilidad, punto de fusión, el punto de ebullición, fuerzas intermoleculares, etc. ¿Y a qué se debe que haya polaridad en las moléculas? Se debe a una propiedad que nosotros llamamos electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer los electrones hacia sí mismo a través de un enlace. Mientras más electronegativo sea un átomo, más va a atraer los electrones hacia sí mismo en un enlace. La polaridad en una molécula se da cuando tenemos un átomo muy polar y un átomo poco polar. Entonces el átomo más polar atraerá los electrones hacia él, haciendo que este átomo mucho más polar se cargue de un exceso de carga negativa de electrones de densidad electrónica, haciendo un polo parcial negativo, y en este átomo que estamos dejando pelón de electrones haya un exceso de carga positiva debido a los protones que existen en su núcleo. Y entonces generamos el dipolo en la molécula, un polo parcialmente negativo porque tenemos más electrones y un polo parcialmente positivo porque tenemos menos electrones. ¿Y cómo es que un magnetón genera las microondas? Bueno, como nosotros podemos ver, el magnetón es un cilindro hueco encerrado en un imán con la forma de herradura. En el centro del cilindro se encuentra una barra que funciona como cátodo, mientras que en las paredes del cilindro actúan como un ánodo. Cuando el cilindro se calienta, el cátodo emite electrones que viajan hacia el ánodo en el campo magnético, que obliga a los electrones a moverse en una trayectoria circular. Ese movimiento de partículas cargadas genera microondas, las cuales se pueden ajustar en su frecuencia, idealmente a 2.45 Hz, que son los ideales para que nosotros podamos cocinar. Y bueno, ahora que sabemos lo de radiación, lo del magnetón y lo de la polaridad, ¿por qué es que se pueden cocinar los alimentos tan rápido en un microondas? Lo importante es que esas moléculas que son polares, como el agua, que es lo que se contiene en la mayoría de los alimentos, pueden interaccionar con estas microondas. Esas microondas llegan, chocan con las moléculas polares, interaccionan y forman movimiento en esas moléculas dentro de nuestros alimentos. Ese movimiento se traduce al final del día en calor. Calor que poco a poco va a ir calentando nuestros alimentos. Entre más tiempo nosotros dejemos nuestros alimentos dentro del microondas o aumentemos la frecuencia de esas microondas, más calientes saldrán nuestros alimentos.
Algunos mitos y realidades de cocinar con el microondas. Los recipientes de plástico y algunos que son de vidrios no contienen moléculas polares y por lo tanto no les afecta la radiación de los microondas. Tendrían que ser específicamente envases que estén diseñados para que se puedan cocinar con microondas y eso nos los tiene que especificar el fabricante de esos recipientes. En cambio, algunos otros recipientes de plástico como el poliestireno y ciertos otros tipos de plásticos no se pueden utilizar en los microondas debido a que se funden con el calor de los alimentos. El calor que va generando nuestros alimentos dentro de esos envases puede ir haciendo que se vayan disolviendo pequeñas partículas de microplásticos en nuestros alimentos y vaya que eso termine dentro de nuestra boca. Por otra parte, por regla general no se debe de cocinar con algunos metales. Las radiaciones que emiten los microondas pueden llegar a ser lo suficientemente energéticas para generar en esos metales un efecto conocido como el efecto fotoeléctrico, que es por lo que le dieron el premio Nobel a Einstein en física. El efecto fotoeléctrico trata de que la luz, la radiación electromagnética, llega e incida sobre la superficie de un metal, que ésta tenga la energía suficiente para poder liberar electrones de la superficie del metal. Entonces, eso nos podría llevar a una sobrecarga, nos podría llevar a la generación de un arco eléctrico sobre nuestro microondas y, en el mejor de los casos, echar a perder el microondas. ¿Por qué es que algunos recipientes se calientan en lugar de calentarse mi comida? Lo que pasa es que esto es común en los recipientes que son de barro, de arcilla o de cerámicas. Todos estos materiales tienden a tener en muy pequeño porcentaje una cantidad de metales. Estos metales interaccionan de una mucho mejor forma con la radiación. Cuando estos metales contenidos en nuestros platos, en nuestros vasos, interaccionan con el campo eléctrico, son los que se van generando, son los que se van calentando, son los que se hallan en movimiento. Y toda esa radiación va enfocada más bien hacia los metales de nuestros platos, terminando dando la acción de que toda esa radiación interactúa con nuestro plato en lugar de interaccionar con las moléculas polares de agua de nuestro alimento y termina calentándose el plato y no nuestra comida. ¿Qué piensas? Hay muchísimo más ciencia a nuestro alrededor y en nuestra cocina de lo que realmente pensábamos. Y la acción por la que hacemos algo tan común como meter un alimento hacia nuestro microondas puede resultar de la acción de varios procesos y varios fenómenos físicos y químicos en cadena. ¿Te gustaría seguir aprendiendo de todo esto y de la física química que hay dentro de nuestro medio ambiente? No dudes en seguirnos en todas las redes sociales. Y no olvides en darnos like y compartir este material para que pueda llegar a los demás. ¿Sorprendido?